En un pequeño pueblo de la antigua Galilea, donde los campos de trigo se mecían con la brisa y las calles de piedra contaban historias de generaciones pasadas, vivía una joven llamada María. Era humilde, de corazón puro, y dedicada a su fe en Dios. Desde niña, María escuchaba las profecías sobre la llegada de un Mesías, un Salvador que traería luz al mundo. Los ancianos del pueblo hablaban de la promesa hecha por los profetas, desde Isaías hasta Miqueas. Cada palabra quedaba grabada en su alma, pero jamás imaginó que ella sería parte del plan divino. Una noche, mientras María meditaba en su habitación, iluminada solo por la tenue luz de una lámpara de aceite, un resplandor celestial llenó el lugar. Un ser de majestuosa presencia apareció ante ella. Era el ángel Gabriel, mensajero de Dios, cuyos ojos reflejaban la luz del cielo. «Salve, llena de gracia. El Señor está contigo», dijo con una voz serena y poderosa. El corazón de María latió con fuerza. Nunca antes había sentido una presencia tan imponente y pura. «No temas, María», continuó el ángel, «porque has hallado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y lo llamarás Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo». María, aunque maravillada, no pudo evitar la incertidumbre. «¿Cómo puede ser esto, si yo no conozco varón?», preguntó con humildad. El ángel sonrió con ternura. «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios». Un silencio sagrado envolvió la habitación. María comprendió que este era el designio del Señor, el cumplimiento de una promesa hecha desde el principio de los tiempos. Tomó una profunda respiración, y con fe inquebrantable, respondió: «He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra». Al instante, el ángel desapareció en un resplandor celestial, dejando en el aire la certeza de que el mundo jamás volvería a ser el mismo. El aire en la habitación aún parecía vibrar con la presencia del ángel, pero María permaneció inmóvil, con la mirada fija en el lugar donde Gabriel había desaparecido. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la certeza de que Dios la había elegido para un propósito más grande de lo que jamás imaginó. A la mañana siguiente, la joven salió al patio de su casa, donde el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados. Su mente aún procesaba las palabras del ángel, pero su corazón estaba en paz. Sin embargo, sabía que debía contarle a alguien sobre esta revelación. Su primera idea fue su prima Isabel. Recordó que el ángel le había dicho que ella, a pesar de su avanzada edad, había concebido un hijo por el poder de Dios. Si alguien podía entender la grandeza de lo que estaba ocurriendo, era ella. Sin dudarlo, María se preparó para viajar a la región montañosa de Judea, donde Isabel vivía con su esposo, Zacarías. El camino era largo y polvoriento, pero cada paso que daba reforzaba su fe. Cuando llegó a la casa de Isabel, apenas cruzó el umbral, su prima, que estaba encinta de 6 meses, sintió que el niño en su vientre saltaba de gozo. Llenada por el Espíritu Santo, Isabel levantó la voz y exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo es que la madre de mi Señor viene a mí?». María, conmovida hasta las lágrimas, entendió en ese momento que el milagro dentro de ella no era un secreto que debía cargar sola. Dios mismo había preparado el camino y confirmado su voluntad a través de Isabel. Llena de gozo, María elevó una alabanza que brotó desde lo más profundo de su ser. «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». Su voz resonó entre las montañas, proclamando que Dios había mirado con amor a su humilde sierva y que, a través de ella, cumpliría su promesa al mundo. Los días que María pasó con Isabel fueron de profunda alegría y oración. La casa de su prima estaba llena de gratitud por el milagro que ambas vivían. Isabel esperaba a Juan, el que prepararía el camino del Señor, y María llevaba en su seno al Mesías prometido. Zacarías, el esposo de Isabel, aún no podía hablar, pues había quedado mudo cuando dudó del anuncio del ángel sobre el nacimiento de su hijo.
Sin embargo, escuchaba con atención las conversaciones de María e Isabel, comprendiendo que la promesa de Dios estaba cumpliéndose ante sus ojos. Una tarde, mientras el sol doraba las colinas de Judea, Isabel tomó las manos de María y le dijo con ternura: Dios te ha elegido para llevar al Salvador del mundo. Pero dime, ¿has hablado con José? María bajó la mirada. José, su prometido, aún no sabía nada. Su corazón se llenó de incertidumbre. ¿Cómo reaccionaría él al saber que estaba esperando un hijo? Aún no, respondió María con un suspiro. Confío en Dios, pero no sé cómo explicárselo. Isabel le sonrió con dulzura. Dios ya ha trazado el camino, querida prima. Confía en él. María permaneció con Isabel hasta el nacimiento de Juan. Fue testigo de cómo, al escribir el nombre de su hijo en una tablilla, Zacarías recuperó el habla y glorificó a Dios. Todo era señal de que el Señor estaba obrando de manera poderosa. Cuando llegó el momento, María se despidió y emprendió el regreso a Nazaret. Su corazón estaba lleno de gozo, pero también de una profunda incertidumbre. Sabía que la conversación con José sería difícil, pero confiaba en que Dios haría su voluntad en todo. El camino de regreso fue largo y silencioso. Mientras avanzaba entre los senderos polvorientos, elevó una oración en su corazón. Señor, dame fuerzas y toca el corazón de José para que comprenda tu plan. Sin saberlo aún, en ese mismo instante, Dios ya estaba obrando en el corazón de su prometido. Cuando María llegó a Nazaret, su corazón latía con fuerza. Sabía que debía hablar con José cuanto antes. Él era un hombre justo y bondadoso, un carpintero respetado en la comunidad. Había soñado con formar un hogar con María, con una vida sencilla y llena de amor. Pero ahora, todo cambiaría. María respiró hondo antes de entrar en la casa de José. Al verla, él sonrió con ternura, pero su expresión se tornó preocupada al notar la seriedad en el rostro de su prometida. José, necesito hablar contigo, dijo ella, con voz suave pero firme. Él asintió y la invitó a sentarse. Dime, María, ¿qué sucede? Ella tomó aire y con valentía pronunció las palabras que había ensayado en su mente durante el camino de regreso. Un ángel del Señor se me apareció, y me dijo que Dios me ha elegido para algo muy grande. Estoy esperando un hijo, pero no es un hijo común. Es el Hijo del Altísimo, concebido por el Espíritu Santo. José quedó en silencio. Su mirada reflejaba confusión y dolor. La amaba profundamente, pero no podía entender lo que escuchaba. Su mente luchaba entre la razón y el amor que sentía por ella. Después de un largo silencio, se puso de pie y desvió la mirada. Necesito pensar, María. Ella asintió con tristeza y salió de la casa. Sabía que las palabras no serían suficientes para convencerlo. Solo Dios podía tocar su corazón. Esa noche, José no pudo dormir. Su mente estaba llena de pensamientos, dudas y temores. Si permanecía con María, la gente hablaría, lo juzgarían, quizás perdería su reputación. Pero si la dejaba, su corazón se rompería. Finalmente, decidió que lo mejor era separarse de ella en secreto, sin acusarla ni exponerla públicamente. No quería hacerle daño, pero tampoco podía entender lo que estaba ocurriendo. Agotado por la angustia, finalmente se quedó dormido. Y fue entonces cuando Dios intervino. En sueños, un ángel del Señor se le apareció, rodeado de una luz celestial, y le habló con voz serena pero firme. José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José despertó de golpe, con el corazón latiendo acelerado. Sintió una paz que nunca antes había experimentado. Dios mismo le había hablado. Sin dudarlo más, se levantó y salió en busca de María. José caminó con determinación por las calles silenciosas de Nazaret.
La luna iluminaba su camino mientras su corazón ardía con una mezcla de emoción y reverencia. Dios le había hablado, disipando todas sus dudas. María no le había mentido, sino que era parte de un milagro divino. Cuando llegó a la casa de María, golpeó suavemente la puerta. Ella tardó unos segundos en abrir, y al verlo allí, con una expresión llena de paz y decisión, sintió que algo había cambiado. María, dijo José, con voz firme pero llena de ternura, el ángel del Señor vino a mí en sueños. Me dijo que todo lo que dijiste es verdad. Que este niño es el Salvador. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de gratitud. Dios había tocado el corazón de José, y ahora ella no estaba sola en este camino. ¿Me perdonas por haber dudado?, preguntó José. María asintió y tomó sus manos con cariño. Dios nos ha unido en su propósito, José. Criemos juntos a este niño, como Él nos lo ha pedido. José la miró con admiración. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentar todo por amor a María y al niño que ella llevaba en su vientre. A partir de ese día, José y María comenzaron a preparar su hogar con fe y esperanza. Sin embargo, poco después, una nueva noticia llegó a Nazaret que cambiaría sus planes. El emperador Augusto había decretado un censo en todo el imperio, y cada hombre debía viajar a la ciudad de sus antepasados para registrarse. Para José, eso significaba un largo viaje hasta Belén, la tierra de David, su antepasado. ¿Qué haremos?, preguntó María, preocupada. José tomó su mano con confianza. Viajaremos juntos, María. Dios nos guiará. La noticia del censo los tomó por sorpresa, pero ambos sabían que esto no era un obstáculo, sino parte del plan divino. Lo que ellos no sabían era que en Belén, en un humilde pesebre, se cumpliría la promesa más grande de todas. El viaje a Belén fue largo y agotador. María, ya en los últimos días de su embarazo, se apoyaba en José mientras avanzaban lentamente por los caminos polvorientos. Un burro les acompañaba, llevando consigo pocas provisiones y algo de abrigo para la fría noche. Durante el trayecto, José se preocupaba por su esposa. La veía cansada, pero nunca se quejaba. Su fe inquebrantable lo fortalecía. En varias ocasiones se detuvieron a descansar bajo la sombra de los árboles, donde María cerraba los ojos por momentos, mientras José oraba en silencio. Finalmente, después de días de viaje, llegaron a Belén. La ciudad estaba llena de gente que también había acudido a registrarse en el censo. José comenzó a buscar un lugar donde quedarse, pero cada posada estaba abarrotada. Lo siento, no hay espacio, era la respuesta constante de los posaderos. José apretó los puños. María necesitaba descanso, y pronto daría a luz. No podía permitir que pasara la noche en la calle. Después de varias negativas, encontraron a un hombre que, al ver la angustia en el rostro de José y la fatiga en María, se apiadó de ellos. No tengo habitaciones, dijo con pesar, pero hay un establo detrás de la posada. No es mucho, pero al menos estarán protegidos del frío. José miró a María, quien asintió con una suave sonrisa. Agradecemos su generosidad, dijo José con humildad. El establo era un lugar sencillo, con paja en el suelo y animales descansando en sus rincones. No era el hogar que José había imaginado para el nacimiento del Salvador, pero entendió que Dios no hace las cosas según la lógica del hombre. Con ternura, José preparó un rincón con heno limpio para que María pudiera recostarse. Mientras ella respiraba con dificultad, preparándose para el momento más importante de sus vidas, José tomó su mano y le susurró: Dios está con nosotros, María. En la tranquilidad de la noche, bajo el resplandor de una estrella que brillaba con un fulgor especial en el cielo, la profecía estaba a punto de cumplirse. La noche en Belén era silenciosa, interrumpida solo por el suave resoplar de los animales en el establo. María, acostada sobre el lecho improvisado de heno, sentía que el momento había llegado. José,
con manos temblorosas pero con el corazón firme, la ayudó en todo lo que pudo. No había parteras ni médicos, solo ellos y la presencia divina que llenaba aquel humilde lugar. Y entonces, en la más grande de las sencilleces, en un rincón olvidado del mundo, nació el Salvador. María tomó al niño en sus brazos, envolviéndolo en pañales con el mayor cuidado. Sus ojos, llenos de lágrimas de emoción, contemplaban el rostro de su hijo, el Hijo de Dios. José, de rodillas, lo miró con asombro. Sintió una paz indescriptible y comprendió que, aunque no entendía todos los caminos de Dios, había sido elegido para proteger y guiar a este niño especial. María sonrió con ternura. Jesús, susurró, pronunciando por primera vez el nombre que el ángel les había revelado. Mientras tanto, fuera del establo, el cielo se iluminaba con un resplandor celestial. En las colinas cercanas, unos pastores que cuidaban a sus ovejas fueron sorprendidos por la aparición de un ángel. «No temáis», les dijo el mensajero celestial. «Os traigo una buena noticia, que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor». Los pastores, temerosos pero llenos de asombro, vieron cómo el cielo se llenaba de ángeles que alababan a Dios con un canto glorioso. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Al escuchar esto, los pastores no dudaron. Se miraron unos a otros, y sin perder tiempo, corrieron hacia Belén, guiados por la estrella que brillaba sobre el establo. Cuando llegaron, encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Con humildad y reverencia, se arrodillaron ante él, adorándolo con corazones llenos de gozo. Las profecías se habían cumplido. Dios había enviado a su Hijo al mundo, no en un palacio, sino en un pesebre, para enseñar que su reino no es de riquezas materiales, sino de amor y salvación. La noticia del nacimiento del Mesías comenzó a extenderse. No solo los pastores habían recibido la revelación, sino que, en tierras lejanas, unos sabios astrónomos del oriente también habían visto la señal en el cielo. Guiados por una estrella brillante, emprendieron un largo viaje, convencidos de que aquella luz los conduciría al Rey prometido. Traían consigo regalos dignos de un soberano, oro, incienso y mirra. Mientras tanto, en el establo de Belén, María contemplaba a su hijo con amor infinito. Sabía que aquel pequeño no solo era suyo, sino del mundo entero. José, sentado junto a ella, observaba con admiración la humildad del plan de Dios. El Salvador no había nacido en un palacio rodeado de riquezas, sino en la sencillez de un pesebre, rodeado de pastores y animales. De pronto, el sonido de pasos apresurados llamó su atención. La puerta del establo se abrió y 3 hombres elegantemente vestidos entraron con respeto. Eran los sabios de Oriente. Al ver al niño en los brazos de María, los magos se postraron en tierra, reconociendo su grandeza. «Hemos seguido su estrella», dijo uno de ellos, «pues sabíamos que nos llevaría al rey de los judíos». Uno a uno, presentaron sus ofrendas. El oro, símbolo de realeza, el incienso, señal de divinidad, y la mirra, un presagio del sacrificio que aquel niño realizaría un día por la humanidad. José y María agradecieron con humildad. Aquellos presentes no eran solo regalos, sino confirmaciones del propósito divino de su Hijo. Después de aquella noche gloriosa, los pastores regresaron a sus campos alabando a Dios, y los sabios emprendieron su camino de regreso, evitando pasar por Jerusalén tras recibir en sueños la advertencia de no informar al rey Herodes, quien temía perder su trono ante el recién nacido. María guardaba cada palabra, cada acontecimiento en su corazón, sabiendo que su Hijo, Jesús, era la esperanza del mundo. La Anunciación había sido el principio de la historia más grande jamás contada. Dios había cumplido su promesa, el Salvador había venido al mundo, trayendo consigo el amor, la redención y la luz para toda la humanidad.